tradición, tenemos la oportunidad de platicar cada 2 semanas, como siempre, con el químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Líster, a quien saludo con gusto esta mañana. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Paco, gracias, buenos días. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos y hoy vamos a hablar de, a ver si lo pronuncio bien, colinesterasa. Así es, de la colinesterasa, es una enzima. ¿Es una enzima? Mira, la acetilcolina es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, bueno, pues básicamente, ¿verdad? La acetilcolina lleva a cabo diferentes funciones, hay por ahí 2 receptores diferentes que trabajan con ella, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces esta es liberada de una terminación nerviosa, el receptor la toma y por supuesto interpreta esto de acuerdo al tipo celular del que se trate, porque cada tipo celular tiene un programa. Este es un neurotransmisor que puede utilizarse entre neuronas o en la placa neuromuscular. En la placa neuromuscular quiere decir que hay una neurona en una terminación y en la siguiente hay un espacio intermedio muy pequeño entre estos y lo que sigue es un tejido muscular que es quien recepciona esta señal, ¿no? Y entonces, digamos que tiene diferentes efectos dependiendo del tejido del que se trate, pero básicamente una cosa importante con la acetilcolina para que lleve a cabo su función de manera apropiada es, uno de los puntos importantes es que hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que se va a encontrar en ese espacio, ¿verdad?, entre lo que es la terminación nerviosa y el receptor, de manera que se va a unir la acetilcolina al receptor y después la acetilcolinesterasa la va a degradar, ¿sí? Y entonces de esa manera la señal cumple su propósito, pero solamente lleva a cabo esa señal y se destruye inmediatamente. Ahora sí que un poco como el mensaje de Misión Imposible, en donde lo entregan en un CD, lo ves una vez y se quema, igual, ¿no? Okay. Y eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué medimos la colinesterasa? Resulta que la acetilcolinesterasa no es la única enzima con esa actividad colinesterasa, sino existe otra que también se pudiera entender como pseudocolinesterasa, que es precisamente la colinesterasa que nosotros medimos. Esta la vamos a encontrar en el hígado, la vamos a encontrar en los glóbulos rojos, la vamos a encontrar en el tejido cardíaco, la vamos a encontrar en distintos tejidos en el cuerpo, pero muy importante, la vamos a encontrar en la sangre, ¿sí? Y entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la colinesterasa nos va a hablar, como el hígado es quien principalmente la produce, nos va a hablar de la salud hepática. Cirrosis, por ejemplo, nos va a generar una actividad disminuida de la colinesterasa, ¿verdad? Y así, hepatitis agudas, no al principio, pero sí posteriormente, las crónicas definitivos, sobre todo si caen en cirrosis, y también cánceres hepáticos metastásicos nos van a producir también alteraciones, por supuesto, en la colinesterasa. Ahora, ¿las alteraciones son elevaciones? Son disminuciones en la actividad, muchas veces, okay. O si son secretores, en este caso son secretores, van a ser alteraciones hacia arriba. Ahora bien, no es lo único. También, por ejemplo, la succinilcolina es un relajante muscular que se aplica, por ejemplo, a cirugías. Y resulta que la colinesterasa la podemos encontrar en distintas variantes, distintos fenotipos se le denomina de colinesterasa, algunas de los cuales, ¿verdad?, son, digamos, vamos a decirlo así, muy sensibles a la succinilcolina. Y entonces, es importante que si se aplica, ¿verdad?, este relajante muscular, o se pretende aplicar en pacientes que ya tienen antecedentes, ¿verdad?, que reaccionan, ¿verdad?, de esta forma con este relajante muscular, se mida la colinesterasa, ¿verdad?, la actividad de la colinesterasa para hacer ajustes. Ya el médico sabe qué hacer con esto. Esta es otra de las cosas. Y el tema, tal vez, más importante es que los organofosforados, que son, digamos, un componente de pesticidas y plaguicidas, pues, ¿verdad?, insecticidas, puede también generar intoxicación y que esta intoxicación puede ser muy grave dependiendo de la dosis, de la vía de entrada y todas estas cosas, y entonces personas que trabajan en la industria que los produce, personas que aplican insecticidas o plaguicidas, por ejemplo, ¿verdad?, o personas que lo ingieren, por ejemplo, accidentalmente, todas estas son personas que tienen ese riesgo y puede ser tan grave como devenir en la muerte. No, obviamente tiene que ser así,
porque hay, digamos, distintos estadios en todo este proceso y hay también intervenciones médicas que se pueden aplicar si se hace un diagnóstico oportuno de un caso de este tipo. Ahora bien, para esto se necesita medir la colinesterasa, ¿verdad? Porque lo que ocurre aquí es que se inhibe la actividad. Aquí no importa tanto que la actividad de la colinesterasa per se esté inhibida, porque de hecho ni siquiera sabemos a detalle cuáles son las funciones propias de la colinesterasa. Lo que importa es que como es sumamente parecido y el sitio activo es muy parecido al de la acetilcolinesterasa, si la actividad de la colinesterasa está inhibida, también lo está la de la acetilcolinesterasa. Y aquí sí tenemos problemas, porque va a haber afectaciones cardíacas, va a haber afectaciones musculares, va a haber afectaciones a nivel del sistema nervioso, es decir, va a haber una serie de afectaciones en distintos órganos y tejidos, muchas de las cuales, insisto, pueden ser graves si persisten, y si permanecen por mucho tiempo, que de hecho tienden a permanecer en algunos casos, claro, extremos, los efectos hasta por meses, 2 o 3 meses incluso, vamos, ¿no? Que ya es mucho. Normalmente hablamos de días, pero puede llegar a ser tan prolongado como esto. Entonces, sí es bien importante esta medición. Nosotros en el laboratorio realizamos este estudio desde hace muchos años, incluso hay por ahí algunas organizaciones, algunas empresas que trabajan con este tipo de sustancias químicas y bueno, nosotros le damos seguimiento. Era lo que le iba a preguntar, químico, ¿en qué casos o quiénes son las personas susceptibles de realizarse una prueba de este tipo? Pues es gente que trabaja con organofosforados en términos generales, ya sea porque los produce en alguna industria, por ejemplo, o porque los aplica, ¿verdad? Okay. Se tienen que estar monitoreando. Ahora bien, cualquiera que tenga acceso, y vuelvo yo a insistir, que los beba o cualquier otra cosa, pues evidentemente también, ¿verdad? Y es muy importante inmediatamente llevarlos al hospital. En el hospital los médicos tienen acciones que hay que hacer, no darles de beber leche, ni ninguna de estas, de repente, cosas que son caseras, ¿verdad? Que a veces uno cree, porque nos dijo la abuelita, ¿verdad? Que cada que se haga una cosa de estas, hay varias acciones que hay que hacer y hay medicamentos que son específicos para esto y es delicado, es importante que un médico especialista lo trate, ¿verdad? Químico, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 2 semanas con otro tema interesante. Claro, por gracias. supuesto.